Bueno, este es un tema muy polémico, muy bastante espinoso, dado que pues hay un culpable, ¿no? Directo, y es que la ciencia pues apenas llega con estos nuevos conocimientos. En nuestro país, la primera vez aquí en Colombia, la primera vez que yo escuché hablar de psicología canina, primero no entendía ni siquiera el término. Segundo, mmm, lo escuché en una novela de un canal de aquí de Colombia donde hablaban por primera vez de que de que tenían que llevar el perro al psicólogo canino. Bueno, pues quiero contarles unas cositas. En 1952 pues existió un señor muy interesante, quien abordó eh, la primera teoría acerca del cerebro triuno, ¿no? Eh, Esto quiere decir pues que hay tres cerebros en uno. El modelo de Paul MacLean, este señor que nos decía pues que el cerebro estaba dividido en tres partes, ¿no? Aunque está desactualizada la información, pues hoy en día hay pero muchísimo más. Lo otro que quiero decir es lo siguiente. Esta palabra tan interesante como la es el cerebro, pues Paul se refería al cerebro mamífero, entiéndase como el cerebro que tienen los animales mamíferos, entre ellos el perro, el hombre, la vaca, el cerdo, y nosotros lo conocemos dentro del campo del estudio científico como el cerebro de los animales superiores. Entonces, aclarar que la palabra animal significa ser que siente, tiene vida y se mueve por su propio impulso. Entonces, nosotros cumplimos esas tres funciones. ¿Qué tal? Mi nombre es José Iván Londoño Cárdenas. Soy educador instintivo, emocional y pensante a los propietarios, y soy el fundador de la marca Valor Canino. Este video lo estoy haciendo en respuesta de pronto a muchas malas interpretaciones que se están dando en el entorno. Ustedes saben que cuando uno empieza a hacer bullita con su trabajo, pues hay gente que no le gusta porque hay una razón muy interesante, y eso tiene que ver con el mismo cerebro. A las personas no les gusta el cambio, al cerebro no le gusta el cambio, se resiste al cambio, a lo que es novedoso, a lo que trae nuevas propuestas, se convierte en una amenaza. Entonces se activa lo instintivo, el instinto de protección, y pues está diciendo que mi trabajo no es confiable, que mi trabajo que yo me lo dijeron así personalmente, que yo estaba estafando a la gente con el tema de la psicología canina. Pues lo que yo le quiero decir a estas personas, en una forma con argumentos, en una forma respetuosa, porque incluso sin conocerme están haciendo estas afirmaciones. O sea, es bastante delicado, ¿no? Que a ti con ni siquiera haberte visto personalmente en la vida empiecen a hablar mal de ti. Entonces, yo entiendo eso, yo lo comprendo. Pero aquí estoy dando la cara pues a aquellas personas, no sé quiénes son, no sé por qué lo hacen, pero aquí hay una sustentación científica para todas estas inquietudes que se están gestando. Créanme que no lo hago para defenderme, lo hago porque la razón se tiene solita, ¿sí? Eso lo aprendí de los perros. Nadie tiene la razón se sostiene solita, se explica sola. Y bueno, el único ánimo de verdad de este video, que puede ser una respuesta, y también para la gente que está buscando información, pues es entregarles un poco, lamentablemente, pues en un video de 10-15 minutos no vamos a poder hacer un tratado, ¿verdad? Una correcta interpretación de lo que es la psicología canina. Entonces, estábamos con el modelo de Paul MacLean de 1952,
Entonces este señor, pues lo único que dijo era que el cerebro, que la palabra cerebro, eh, valga la aclaración, la palabra cerebro significa cabeza que dirige. Entonces él aclaró lo siguiente, que el cerebro pues constaba de tres fases o etapas, o que se dividía más bien en segmentos, y nos presenta como el cerebro, el cual convierte al cerebro en humano, y es la parte del neocortes, ¿no? Entonces, en la parte del neocortes hay algo muy interesante, porque resulta que según los tomógrafos computarizados que han escaneado estos cerebros humanos, también lo han hecho con animales, y especialmente el de los lobos, el de los perros, también está desarrollado, proporcionalmente hablando. ¿Ok? O sea, que el perro tiene una capacidad sobre otras especies, sobre otros animales, muy parecidas a los humanos. Allí el neocortes, como lo dice la diapositiva, nos permite pensar, los perros piensan. Está, por supuesto, la parte donde están los procesos cognitivos complejos, el pensamiento abstracto, el pensamiento también de respuestas. Entonces él dice que el cerebro consiste en tres capas superpuestas, cada una responsable de las diferentes formas de proceso mental, ¿sí? Ahí tenemos ese primero. El segundo pues viene siendo el sistema límbico, o sea, nos permite desear y sentir. Es el cerebro de las emociones. Entonces, en el cerebro de las emociones nosotros podemos encontrar también emociones condicionadas y el comportamiento social. Se le llama sistema límbico, reitero. Y en la última parte pues tenemos el complejo reptiliano, porque los reptiles lo poseen y nos permite el hacer y el actuar, ¿sí? Relacionándolo con el comportamiento y las conductas. Siempre que se habla de conducta estamos hablando de instintos, y siempre que hablamos de comportamiento estamos hablando de psicología. Entonces allí en este último están las reacciones, están los están los hábitos. Ese es el complejo reptiliano. Entonces a mí me gusta mucho una definición de lo que es psicología, que gracias a la luz de la ciencia pues yo he podido estudiar, ¿sí? Mi estudio está basado en la ciencia, lo cual comprende grandes campos como la psicología energética, el instintivismo, la biología celular, los genetistas moleculares, entre otros campos de acción que tiene la ciencia, ¿no? Vamos a ver el génesis de esa palabra, ¿sí? Mire lo que nos dice el diccionario etimológico, y es muy interesante entender esto. Dice: en su base etimológica, al ser apreciado en el área de la filosofía que trata la esencia, propiedades y causa de las cosas. Aquí viene lo más interesante. Atención a esto, por favor. La que estudia las acciones, palabra clave, acciones humanas. Pero también dice lo siguiente: las que investiga las acciones de la naturaleza. Aquí quiero detenerme un poquito para decir, o preguntarnos más bien, ¿será que los perros tienen psicología? ¿Será que los lobos tienen psicología? ¿Será que un insecto tiene psicología? ¿Será que una planta tiene psicología? ¿Será que un río tiene psicología? Porque es que aquí me está diciendo que estudia las propiedades, ¿sí?, las acciones humanas, también las que investiga las acciones de la naturaleza, ya que la palabra mente, esta es nuclear, la palabra mente, mire lo que dice de la palabra mente, dice que connota una función cerebral superior, 2 veces subjetiva e incluso misteriosa. ¿Por qué dice el diccionario esto? Bueno, muy claro. Porque resulta que todavía se quedan cortos en expresar lo que significa la psicología. Pero hoy por hoy, en el 2015, ese
bastante académico, ese léxico que falta para poder expresar lo que significa esta palabra, ya tenemos respuestas. En ese orden de ideas, hay algo muy interesante que acotar. Resulta que todo lo que tiene que ver con la palabra psicología, cuando uno se va a la raíz etimológica, por así decirlo, ¿sí? Mire lo que encontramos. Dice que del griego psiquis, que significa mente o alma, y del logos, tratado, estudio de. Atención. O sea que si yo verdaderamente estoy enseñando una psicología de perros, yo tengo que saber como educador, como profesional, qué significa mente y alma, porque eso es lo que es psicología. Es el estudio o es el tratado de la mente y del alma. ¿De quién? Pues según el diccionario etimológico me dice que de los seres humanos o de la naturaleza. Entonces, eso es lo que vengo a aclararles en el día de hoy. La palabra psicología toma el nombre de la palabra psiche, alma, que significa aliento de vida, y la palabra alma viene del verbo psichein, que significa soplar, ¿sí? A su vez, soplar en el griego se asocia con una raíz indoeuropea, ves, que es igual a respirar. Entonces, respirar es una onomatopeya del sonido que emitimos cuando tomamos oxígeno. Para que entendamos esa última parte, cuando yo tomo un tambor y lo golpeo con mis manos, ese sonido tam, 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 es lo que da origen a la palabra tambor. Eso significa una onomatopeya. Entonces, cuando nosotros respiramos, el sonido que sale de nuestra nariz es lo que le da el nombre a la palabra respirar. ¿Vamos entendiendo? Me estoy haciendo entender en toda esta exposición. No pierdan el hilo porque esto se pone interesante. Entonces, los seres humanos ni siquiera sabemos respirar. Y por ahí de pronto el médico nos dice, mire, es muy sencillo, inhale, ¿sí? O inspire, tome aire, reténgalo en el vientre, cuente hasta 4, ahora suéltelo y vuelva y repita la acción. Creemos que eso es ¿qué? Respirar, pero no, eso es una pequeñísima parte de cómo podemos nosotros respirar. Entonces hay experiencias increíbles y hay métodos de respiración, el cual nosotros en los cursos avanzados que le damos a nuestros profesionales, a las personas que se están preparando para servirle a este mercado tan necesitado, les enseñamos muchísimas técnicas de respiración, porque es que de ahí viene la psicología. Entonces vuelvo y pregunto, si un perro no tiene psicología, entonces no puede respirar. No puede respirar, porque eso es lo que el estudio me está diciendo. Voy a llevarlos un poquito más allá acerca de cómo es el proceso a nivel de la biología de la célula. Cómo de una manera celular también eso existe en el microcosmos, o sea, hay psicología en cada célula. Hay un experimento que la comunidad científica denominó enucleación. Entonces había un paradigma, dice que se creía que el cerebro, lo que estamos viendo es una célula, que el cerebro de la célula estaba en su núcleo. Y eso todavía se enseña en las cartillas de los niños hoy en día. Todavía se enseña que el núcleo de la célula, que el núcleo es el cerebro de la célula, donde está el ADN, donde están los genes. Mire lo que pasó. Entonces, en este proceso de nucleación, lo que hicieron la comunidad científica, los neurocientíficos y otra cantidad de especialistas, vieron un comportamiento extraño. Extrajeron su núcleo, o sea, le sacaron entre comillas el cerebro, y resulta que ese comportamiento, su comportamiento no se vio afectado durante los siguientes 3 meses. O sea, se rompió el paradigma. En otras palabras, el núcleo no es el cerebro de la célula. ¿Por qué? No murió,
O sea, un organismo sin cerebro no puede vivir. Entonces, siguieron las investigaciones y se dieron cuenta que el cerebro está en la membrana que lo rodea. Si ustedes observan la lámina, la diapositiva, van a observar una especie como de pelos que se encuentran alrededor de la célula, ¿sí? Entonces, más o menos encontraron entre 100 a 125 mil, digamos, de estas antenas, porque así lo podemos comparar. Esta situación era interesante porque se convirtieron en los receptores proteínicos que son como, reitero, como antenas de televisión. Entonces, ¿qué pasó en esta situación? Que estaban completamente pues aterrados porque esto no podía estar pasando. Resulta que todo este engranaje de antenas, que reitero son entre 100 a 125 mil, no era lo que recibía la señal del entorno. ¿Cómo así que la señal? O sea, Iván, pues resulta que la de nuestros propios pensamientos, ya sean positivos, ya sean negativos, esto genera una respuesta que es realizada por las proteínas efectoras y se produce un comportamiento. ¿Me estoy haciendo entender? Porque voy paso a paso diciéndoles, presentándoles de manera correcta por qué la psicología sí existe en los perros. Es absurdo seguir pensando que no existe. Lo más interesante es que quisieron saber más, ¿sí? Ellos dijeron, bueno, una célula significa pequeña celda, y más o menos un cuerpo está constituido entre 50 a 75 billones de células. Nuestro cuerpo contiene eso. Entonces cada célula contiene todas las funciones en el microcosmos y está en el macrocosmo de nuestro cuerpo. Todo esto lo que busca es simplemente pues asegurar la supervivencia. Entonces, según la señal que llegue, va a haber una respuesta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un perro al frente, con toda esa capacidad que tiene para poder dar, nosotros tenemos que empezar a estudiar verdaderamente cómo nos vamos a comunicar con ellos. Palabra clave, comunicación. ¿Por qué? Porque resulta que los perros empiezan sus problemas de comportamiento gracias a una falla en la señal, ¿sí? En la señal que nosotros emitimos. Recuerde que psicología son las acciones de la naturaleza, para ser específicos en cuanto a los perros. Pero si nosotros mismos no nos conocemos. Hicieron un experimento, un segundo experimento. Es el famoso experimento de las placas Petri. Las placas Petri son unos recipientes donde colocan las células para ver su comportamiento bajo la lente del microscopio. Entonces ellos hicieron algo interesante. Colocaron una célula en una placa Petri y otra célula en otra placa Petri. Pero a diferencia de lo que estaban haciendo, quisieron ir más adentro y encontraron lo siguiente. Colocaron una placa Petri en un ambiente, y aquí viene la palabra clave, señores, señoras, damas jóvenes, los que estén interesados verdaderamente en entender dónde surge el mal comportamiento de los perros, le viene la clave. Llevaron una placa Petri a un, en letras mayúsculas, entorno nocivo, negativo, ¿sí? Entonces se les dejó durante un tiempo en ese ambiente a las dos, ¿no? Entonces las células en el ámbito positivo se desarrollaron y se expandieron, hubo un movimiento de apertura, que aquí dice que es equivalente al movimiento que produce el amor. ¿Y qué hace el amor? Pues el amor coloca todo sobre líneas, sobre salud, sobre buena vibra, sobre todo, sobre lo mejor que puede uno recibir en la vida. Estar bien psicológicamente, ser equilibrado. Entonces,
resulta que las que colocaron en un ambiente negativo, pues estas se fueron muriendo intentando migrar hacia el ambiente nutritivo. O sea, se cerraron. Y a eso es lo que se le conoce como miedo, como la emoción del miedo. El miedo lo que hace es cerrar las células y empiezan a dañarse, a biodegradarse, a corromperse. Por eso encontramos hoy en día, hablando de los perros, perros jóvenes con cáncer, perros completamente desorientados en su forma ansiosa de comportarse, perros excitables, perros obsesivos, perros posesivos, perros nerviosos, perros inseguros, perros agresivos. ¿Por qué? Porque el entorno no es coherente con la información genética que hay en su cerebro de cómo deben percibir el mundo. Entonces, todo esto es muy interesante a la hora de presentar una propuesta seria, respetuosa, ética, con resultados para trabajar el tema de los caninos en nuestro país. Y ojalá podamos llegar a muchas partes del mundo con esta información. ¿Qué pasa? Resulta que llega un tema que es la educación. Y la educación, para ir cerrando ya, la educación es el desarrollo armonioso de todas las facultades del ser vivo. El desarrollo armonioso de todas las facultades mentales, me faltó esa parte tan importante del ser vivo. ¿Qué significa la palabra facultad? Habilidad de poder hacer algo. Y dentro de esta respuesta hay una palabra clave, poder. La palabra poder significa capacidad de dar. Estamos diciendo que nuestros perros pueden dar lo mejor de sí, pero los hemos traído a un ambiente completamente que va en contra de su naturaleza, en contra de lo que ellos saben hacer en la naturaleza misma, que es desarrollar armoniosamente, juntar agradablemente significa la palabra armonioso, todas y desarrollar todas sus facultades mentales. Para terminar, si yo le pregunto a un propietario que si conoce sus facultades mentales, que ya lo he hecho, y no solamente a propietarios sino a profesionales, simplemente se quedan en las nubes porque no conocen sus facultades mentales. Conocen de ciencias, conocen de habilidades, de adiestramiento, de temas en áreas específicas de su carrera, pero conocerse a sí mismos, no. Pues esa es la propuesta. Para eso estamos. No estamos para juzgar, no estamos para señalar, estamos para educar. Así que yo espero que las personas que de cierta forma pues consideran que la psicología no existe en los perros, pues la invitación, ¿no? La invitación a que respetemos a las personas que se han quemado las pestañas durante décadas. Y no estoy hablando de José Iván, yo soy un simple alumno más de este estudio profundo, pero respetemos a las personas, a la ciencia, a la comunidad científica, que gracias a ellos nosotros podemos llegar a ser una mejor sociedad mediante un cambio personal. Y eso es lo que pretendemos como empresa, que gracias a una actividad con los perros podamos llegar a las familias y podamos ofrecer un verdadero servicio, pero no solamente un verdadero servicio, sino también una invitación a la transformación de nuestra sociedad, porque el cambio está en los hogares y en las empresas, no en el político de turno. Entonces, gracias por escucharme en esta primera parte. Por supuesto que vamos a estar haciendo un segundo video, el cual pues vamos a entregarles con mucho gusto para que sigamos estudiando y adentrándonos en el campo de la comunicación, de la psicología canina. Entonces, gracias a la ciencia, quiero decirles que la psicología canina sí existe. Porque si un perro respira, tiene psicología. Les dejo mi huella. José Iván Londoño Cárdenas,
Soy educador instintivo, emocional y pensante. A los propietarios y a todas las personas que quieran asumir este oficio como una profesión llena de ética y de resultados.